Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre que hemos comenzado, tenemos un tema muy interesante, el cual se titula Lecciones de la vida de David. Y en esta semana que ya comenzamos y ya vamos avanzando, tenemos también un tema muy interesante, el cual toca estudiar esta semana. Es amor fraternal. ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo debemos manifestarlo? Hemos empezado a ver en la vida de David cómo esto se vino dando. Pero antes de continuar, quiero que vayamos juntos para que podamos leer el texto que hemos de aprender durante esta semana. Así que quiero que me acompañes a leer en el libro de Juan, capítulo 15, y allí vamos a leer el verso número 13. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Con este pensamiento quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos delante de su presencia, muy agradecidos porque nos permite que podamos leer su palabra, compartir juntos para aprender su voluntad. Queremos pedir que su buen espíritu pueda guiarnos y pueda mostrarnos las cosas que hemos de saber para este día. Queremos pedir la presencia de sus buenos ángeles para asistirnos en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar. Y el día de hoy tenemos un apartado muy interesante, el cual lleva por título Uniendo fuerzas en la prueba. Y nuestra primera pregunta nos dice de esta manera: ¿quiénes más huyeron siguiendo a David en la cueva y cómo fue esta una experiencia educativa para el fugitivo ungido? ¿Quiénes más fueron allí huyendo al mismo lugar donde David se encontraba? Y qué experiencia podemos encontrar en esta situación para David. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de 1 Samuel, capítulo 22, y ahí vamos a leer el verso número 2. Y dice así: también se juntaron con él todos los oprimidos, todos los endeudados y todos los amargados de espíritu. David fue hecho jefe de ellos y tenía consigo unos 400 hombres. Según la palabra de Dios, entonces, ¿quiénes más fueron allí con David? Bueno, todos los endeudados, todos los amargados y los afligidos. Y lo hicieron jefe. ¿Nos damos cuenta qué es lo que pasó aquí? Cuando nosotros vemos lo que estaba pasando, esto es, la multitud comenzó a seguir a David. ¿Cuántos hombres tenían? Más o menos unos 400 hombres. Vamos a ver lo que nos dice el Espíritu de Profecía en relación a este asunto. Leamos lo que está escrito aquí en Patriarcas y Profetas, la página 713-714. Leamos. Antes de que transcurriera mucho tiempo, se unieron a la compañía de David otros hombres que trataban de escapar de las exigencias del rey. Muchos eran los que habían perdido la confianza en el soberano de Israel, pues podían ver que ya no le guiaba el Espíritu del Señor. Así tuvo David un pequeño reino propio y en él imperaban la disciplina y el orden. Muy bien, entonces las personas que empezaron a seguir a David dejaron de seguir a Saúl, dejaron de reconocerlo como su rey. Y David tuvo la oportunidad allí de poder hacer, pues, parte de lo que más adelante sería el reino. Pero él estaba siendo entrenado, recordemos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues vamos a ver qué más nos dice el siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Dios le sometía a un proceso de disciplina a fin de prepararle tanto para el cargo de sabio general como para el de rey justo y misericordioso. Muy bien, dos cosas. Se estaba siendo preparado en estas condiciones
Y David estaba aprendiendo lo que más adelante tendría que hacer en todo el pueblo de Israel. Muy bien. Pero avancemos y veamos qué es lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito ahora. Este es el libro de la educación, página 152. Dice de esta manera. La incertidumbre y la inquietud de la vida del desierto, su incesante peligro, la necesidad de huir con frecuencia, el carácter de los hombres que se le unieron a David allí, hacían más necesarias aún la severa disciplina propia. Estas vicisitudes despertaron y desarrollaron en él la facultad de tratar con los hombres, la simpatía por los oprimidos y el odio a la injusticia. Todo este entrenamiento que él estaba teniendo no lo hubiera podido adquirir en su casa. Pero bajo esas condiciones él estaba siendo entrenado de tal manera que cuando llegara a ser rey, él pudiera tener estas cualidades específicas para tratar con el pueblo. ¿Nos damos cuenta? Pues bien, vamos a ir entonces a nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que nos dice. Describe la difícil situación que muchos fieles seguidores de Cristo deberán sufrir cuando el Señor regrese y la esperanza que brilla en medio de la misma. ¿Cuál va a ser la misma, una situación similar, o la experiencia que muchos seguidores de Jesús tendrán que pasar? ¿Se ha preguntado usted alguna vez? Dejemos que la palabra de Dios nos responda a esa parte. Vamos allá. Acompáñame a leer lo que está escrito en el libro de Sofonías, capítulo 3, y vamos a leer el verso número 12. En medio de ti dejaré un pueblo humilde y pobre, el cual se refugiará en el nombre de Jehová. Similar como pasó con David, su familia, también las familias que lo siguieron, las familias que fueron a verlo y se unieron con él, Dios va a dejar en el tiempo del fin un pueblo que va a confiar solamente en Dios. La experiencia que tuvo David y estas personas que tienen que confiar en Dios, la misma que el pueblo de Dios va a pasar. Pero todavía hay más. Vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 11. Y ahí vamos a leer el verso 37 hasta el verso 40. Muy bien, leamos lo que nos dice allí. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada. Anduvieron de un lado para otro cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pobres, angustiados, maltratados. El mundo no era digno de ellos. Andaban errantes por los desiertos, por las montañas, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque recibieron buen testimonio por la fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. Muy bien. El pueblo de Dios también va a pasar por estas situaciones. En el pasado muchos ya han pasado por esto, pero Dios tiene un plan para que ellos no sean perfeccionados, sino nosotros. ¿Cómo va a ser eso? Vamos a leerlo. Leamos esto en la pluma inspirada, el Espíritu de Profecía. Veamos lo que está escrito en Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 100.
43. Leemos de esta manera allí. De buhardillas, de chozas, de calabozos, de patíbulos, de montañas y desiertos, de cuevas de la tierra y cavernas del mar. Cristo reunirá a sus hijos así. En la tierra han sido destituidos, afligidos y atormentados. Millones han descendido a la tumba, cargados de infamia por haber rehusado rendirse a las engañosas pretensiones de Satanás. Los hijos de Dios han sido ajusticiados por los tribunales humanos como los más viles criminales. Pero está cerca el día cuando Dios será el juez. Entonces las decisiones de la tierra serán invertidas. Quitará la afrenta de su pueblo. Muchas personas, muchos cristianos han muerto y esto continuará. Pero Dios va a traer a todos ellos que murieron y los va a reunir, así dice la palabra de Dios. Pero todavía hay más. Veamos lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí en el mismo material, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 143, que nos dice de esta manera. Cualesquiera sean las cruces que hayan sido llamadas a llevar, cualesquiera las pérdidas que hayan soportado, cualquiera sea la persecución que hayan sufrido, aún hasta la pérdida de la vida temporal, los hijos de Dios serán ampliamente recompensados. Muy bien, entonces esto volverá a ocurrir una vez más, pero Dios promete que Dios nos traerá de nuevo a la vida. Muy bien, como en el caso de David, que fue perseguido, tuvo que abandonar su casa, todo lo que tenía, pero Dios después le recompensó. Muy bien, así que no importa lo que pase ahora, Dios tiene algo mejor para cada uno. Muy bien, que Dios nos pueda bendecir y nos pueda ayudar. Vamos a concluir con una oración. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos delante de su presencia, muy agradecidos por su palabra. Queremos pedir que nos ayude a comprenderla, a practicarla y a confiar plenamente en las promesas de Dios. Bendiga a cada uno que nos ha visto, a cada uno que nos escucha. Y ayúdenos cada día para poder aprender lo que nos quiere hablar. Pedimos que pueda bendecir a cada uno en las dificultades y pruebas que tenga y quiera ayudarnos a confiar más plenamente en Jesús. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.